Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Esto es Tutoriales Kames, quien les habla Kames Andrade, y hoy vamos a ver cómo traer materiales desde Substance Painter hasta V-Ray en Maya. Vamos a verlo de dos formas, una muy sencilla y otra más complicada, pero de ambas formas vamos a aprender muchísimo. Recuerden que los materiales y todas las cuestiones que están aquí en este tutorial las pueden descargar los que se hagan miembro de este canal. Abajo en la descripción de este video tienen más información y también el botón unirse. Así que sin más, vamos a iniciar con ese tutorial. Iniciamos entonces ahora con la forma más sencilla para llevar a Maya las texturas desde Substance. Y ya tengo mi carro pintado, finalizado, ya está todo listo. Voy a darle en File, voy a darle Export Texture. Y acá voy a darle claramente la dirección de la carpeta donde necesito exportar esto. Por acá tengo Maya, tengo texturas y por acá tengo V-Ray V Maya y le doy seleccionar carpeta. Y listo. Ahora voy por la plantilla, que es lo realmente importante. Y en este caso nos aparecen varios tipos de plantillas que dicen V-Ray Next y todo eso. Pero la verdad es que las estuve probando y no me gustan del todo. Pero hubo una que sí me gustó y me parece bastante conveniente. Y son estas que se llaman PBR Metallic Roughness. Así que lo que voy a hacer es hacer una copia de esta PBR Metallic Roughness. Entonces voy a duplicarla dándole clic derecho, le doy duplicate y le doy PBR Metallic Roughness. Voy a ponerle V Maya, así. Y bueno, lo que hago es editar esta plantilla porque tiene algunos mapas que no voy a necesitar, como el mapa emisivo. Le voy a quitar esto, y acá tengo un montón de cosas que en este caso, por ejemplo, no voy a necesitar, pero no hay ningún problema. En este caso me da un número de UD, me pone un número que en este caso no va a afectar en absolutamente nada y se lo puedo dejar. Entonces tengo un mapa de Height, Normal, Metallic Roughness y Base Color. Y listo, con eso ya estamos listos para exportar. Voy a buscar mi plantilla por acá, le doy en PBR Metallic Roughness, ahí está, V Maya. Voy a escoger JPG como formato de exportado. El tamaño es 4096 y la dilatación infinita. Y listo, con esto ya estamos listos. Le vamos a dar en el botón de exportar. Y ahora sí, nos vemos en Maya. Listo, en Maya voy a darle File, voy a darle Import y voy a importar mi modelo 3D. Que recuerden que está disponible para descarga para aquellos que se hagan miembro de este canal. En la parte de abajo les aparece un botón que dice unirse. O si no, en la descripción de este video, un enlace para que sepan cómo todo ese tema de unirse y descargar todas las cosas que tienen en este canal. Voy a darle import y aquí tengo mis modelos y aquí está Mini Cooper UV One Material. Le voy a dar import y ahí está. Tengo este carrito y ahora lo que necesito es empezar a hacer la conexión. Pero antes de esto, como estamos trabajando con V-Ray, pues vamos a tener que activar el motor de render de V-Ray dentro de Maya. Vamos a darle aquí en el botón de Render Settings y lo que voy a hacer es cambiar de Render Using a V-Ray. Listo. Ya con esto ya estamos trabajando ahora sí con V-Ray. Entonces vamos ahora a traer el editor de shaders, que es este de aquí. Vamos a darle clic. Pero como esto estorba un poquito en la pantalla y hay que hacer un montón de cosas, pues lo que voy a hacer es abrir acá dos pestañas para que en una me vea acá y en la otra donde dice Panels voy a buscar por acá, pero en este caso Panel, Hyper Shade, por aquí está. Aquí está el Hyper Shade y bueno, aquí esto lo puedo ocultar para tener mucho más espacio y ya tengo mi carrito y tengo el Hyper Shade listo acá. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es conectarlo de manera muy rápida a través del plugin de Substance dentro de V-Ray. Ya viene incluido cuando instalas Substance Painter, el plugin ya está instalado dentro de Maya, pero a veces no está activo. Para activarlo, vamos a Windows, vamos por acá a Settings and Preference y vamos a Plugin Manager. Abrimos Plugin Manager y le ponemos aquí Substance. Ahí está, voy a poner sub, listo. Y aquí me aparecen estos archivos. Generalmente si no les aparece esta pestaña de Substance acá es porque estos archivitos no están cargados. Vamos a tener que darle clic a cada uno para cargarlo. Una vez tengan eso, le damos en cerrar y ahora sí ya estamos listos. Tengo en la pestaña de Substance varios botones, pero el que me interesa para trabajar rápidamente es este que está acá. Le voy a dar clic a este.
Y lo que voy a hacer es decirle, bueno, ¿cuál es el workflow que necesitas trabajar? En este caso, como estamos trabajando con V-Ray, voy a decirle, trabaja con V-Ray Next. Ahora me pregunta, ¿dónde están tus archivos? Yo le voy a dar clic acá y aquí tengo la carpeta. Entonces, estos son los materiales que necesito conectar. Son el Base, Height, Metallic, Normal y Roughness. Voy a seleccionarlos todos y voy a darle Select. Y fíjense que él me pone cada uno de ellos en donde va. El Base Normal, el Base Color, Normal, Roughness, Metallic y Height. También puedo incluir otros dos, que es el Ambient Occlusion y el Emissive, pero en este caso no los tenemos, así que vamos a pasar de ellos. Le voy a dar en Apply y fíjense lo que hace. Automáticamente, acá en el Hypershade me acaba de crear, vamos a ver si esto lo puedo ver más grande, por favor. Ahora sí, es que a veces como que se vuelve lento. Listo, aquí tengo este Hypershade, pero está contaminado por este otro material que estaba por acá. Y fíjense que automáticamente me ha hecho todas las conexiones muy rápido. Lo único que tengo que hacer es aplicar este material a este vehículo. Voy a seleccionarlo y voy a darle a este V-Ray Material 1. De hecho, voy a renombrarlo como material Mini Cooper. Mini Cooper. Listo. Material Mini Cooper. Y lo que voy a hacer es seleccionar el Mini Cooper completo. Le doy clic derecho y le doy Assign Material to Selection. Y ya está. O se supone que ya está. Vamos a activar acá el visor de texturas. Y ahí está. Hay que esperar un momento porque estoy grabando el tutorial. Estoy con el Maya abierto y un montón de cosas. Y bueno, aquí está. Y fíjense que se ve bastante bien y con unos pocos clics. Ahora vamos a probar que realmente esté todo bien. Para esto voy a traer una pequeña iluminación dentro de V-Ray con una luz global, una Sky Dome como esta. Le voy a dar clic y lo que voy a hacer es cambiar este Sky Dome. Voy a ponerle un HDRI como hemos hecho antes. Entonces voy a seleccionar por acá en Texture, voy a decirle Use Dome Text. Lo que voy a hacer es abrir esta parte de acá donde dice Dome Text. Vamos a abrir y vamos a buscar un file y aquí me permite buscar el archivo, pero se me va por acá, así que me toca buscar todo esto. A ver, me toca buscarlo por acá, o la otra opción más cercana es seleccionándolo y vamos al editor de canales, al Attribute Editor. Por aquí está y por este lado llegamos más fácil. Voy a buscar mi HDRI. Y aquí tengo mi HDRI Panorama, que es el mismo que utilizo o que se utiliza dentro de Substance Painter. Y ahí está. Listo. Una vez ya tenga esto, voy a darle al botón de renderizado dentro de la pantalla aquí mismo, este que está acá. Vamos a esperar. Y voilà. Aquí está. Fíjense que ha quedado bastante bien. No hemos tenido que hacer muchas conexiones, solo una pequeña corrección que sí tenemos que hacer, porque fíjense que el mapa de normales viene un poco defectuoso. Entonces vamos a hacer unas pequeñas cosas. Voy a limpiar el shader acá, voy a seleccionar y voy a darle aquí a abrir el shader completamente. Voy a seleccionar acá el material y vamos a darle algunos ajustes. El primer ajuste es en el mapa de Bump, que está en la parte de abajo. Dice Bump and Normal Mapping. Simplemente selecciono el shader completo. Vamos a cambiarlo de Bump Map a Normal Map in Tangent Space. Con esto fíjense que ya hemos corregido aquí en la pantalla esto que se ve un poco feete, un poco raro. Ahora vamos a ver si el color space está correcto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este vendría siendo el metallic. Selecciono el metallic y voy a la parte de abajo y fíjense que en el color space me aparece como raw. Eso quiere decir que no tiene ninguna alteración de color y eso está bien para los mapas que son en grises. Este que está aquí, por ejemplo, vendría siendo el normal, también está en raw, que está correcto. Este vendría siendo el de color y es que el único que está en sRGB. Y el último de acá es el RAW, es decir, están todos correctos. Aparte de conectarme los mapas de forma correcta, me pone el color space de forma correcta. Así que esta es la forma más rápida de traer materiales desde Substance hasta Maya con V-Ray.
Vamos ahora a ver la parte más complicada donde tenemos que conectar esto a mano para que aprendamos diferentes técnicas y pues sepamos cómo solucionar ciertos problemas que a veces se nos presentan, sobre todo trabajando con UDIMs. Ahora tenemos este vehículo que tiene mucha más complejidad, porque fíjense que ahora estamos trabajando con UDIMs, es decir, con diferentes espacios de UVs. Tenemos un tutorial, si no lo han visto por cierto, de cómo pintar este carrito en Substance Painter, así tal cual como está. Si no lo han visto, allá arriba les está apareciendo una barra donde le dan clic y van a ver el tutorial completo con la gente de NVIDIA Studio. Además de eso, de trabajar con UDIMs, este carro está dividido por materiales, es decir, es un solo material, una sola geometría, pero ahora tiene un montón de materiales en cada una de las partes. Entonces esto lo hace un poco más complicado, pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a darle en File, vamos a darle en Export Texture. Y en este caso voy a darle también donde quiero guardar mis texturas y voy a guardarla en V-Ray UDIM, porque en este caso voy a trabajar con UDIMs. Y para el tema de la plantilla, en este caso no necesitamos hacer ninguna variación. Con la plantilla que acabamos de crear para la versión sencilla también nos va a valer en este caso. No hay ninguna diferencia, no tenemos que quitarle o ponerle, ya depende si ustedes tienen más mapas o menos mapas. Exactamente la misma plantilla nos va a valer. Vamos a seleccionarlo un momento para verificar. Aquí está, PBR Metallic Roughness Maya. Entonces la selecciono y pues vamos a ver que tiene todas las cosas que vamos a necesitar. Entonces vamos a darle en Settings, vamos a cambiar a la plantilla PBR Metallic Roughness V Maya, que funciona perfecto. El JPG en el formato, en este caso no necesitamos mayor cosa. La recomendación es, si ya estamos trabajando de forma profesional la última versión o para modelos que necesitamos la mejor calidad, tratemos de trabajar en XEXR. Ese es uno de los mejores formatos para ese tipo de cosas, y si no, con TIFF también es otro muy buen formato. Lo negativo de estos formatos es que son muy pesados, no comprimen los archivos, pero pues por eso entonces van a pesar muchísimo más. En este caso para modelos sencillos y en ese tutorial JPG totalmente válido. La dilatación va a ser 4090, perdón, el tamaño va a ser 4096, que es el tamaño 4K con el que hemos venido trabajando, y la dilatación infinita, que ya he explicado que esto ayuda a que las partes que se unen en las UVs o las islas no se vean los bordes negros o blancos y de pronto le hace falta unos píxeles. Así que siempre que trabajemos, siempre esto va a estar activado. No hay forma de que no lo necesitemos activado. Dilatación infinita para todo. Le damos a exportar y nuevamente nos vamos para Maya. Ahora en Maya voy a importar mi modelo 3D Mini Cooper UDIMs Multi Material, y este tiene la especialidad, la especial cualidad de que efectivamente está compuesto por varios materiales, y aquí vemos los colores del vehículo. Tengan en cuenta que también tenemos un tutorial de cómo sacar UVs avanzadas aquí en Maya. Si no han visto ese tutorial, se los recomiendo. También les está apareciendo en la parte de arriba la barrita que los llevará al tutorial de cómo hacer UVs avanzadas en UDIM aquí en Maya. Vamos a abrir un momentico el editor de materiales o el Lighper Shade y vamos a ver que me ha cargado diferentes materiales, los diferentes materiales de los que se componen. Si recordarán cuando vimos en Max o el tutorial de Max, pues él lo que hace es un solo material con todos estos metidos. En Maya es diferente. En Maya lo que hace es un solo material por aparte y simplemente lo que crea es un nodo de conexión a esa parte de la geometría. Así que son formas de trabajar un poco diferentes, pero bueno, ahí estamos. Y vamos a empezar a editar. Y voy a mostrarles dos formas en las que podemos conectar dentro de Maya. La primera es la fácil, parecida a la que ya vimos. Y la segunda es la difícil, que es la forma más manual. Voy a hacer la forma fácil, por ejemplo, seleccionando el shader. Voy a eliminar todos estos, voy a limpiar con este botón de aquí. Voy a seleccionar el Mini Cooper UDIM y voy a agregarlo acá. Y fíjense que tengo esto. Tengo este material conectado a esta superficie. Este vendría siendo como el nodo que representa al carro o a la selección de polígonos que tenemos del carro, porque pues, está seleccionado en ciertas partes. Así que bueno, tenemos estas dos cosas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo que hice anteriormente. Vamos a ir a Substance, aquí, y voy a darle en Substance, voy a darle acá a importar material, lo mismo, V-Ray Next,
seleccionar múltiples materiales, voy a texturas y aquí están mis texturas. Y tengo este montón de texturas y lo que voy a hacer es trabajar, como en este caso, recuerden que estamos trabajando con este color verde que representa al base color, a la pintura del carro o al car paint. Entonces vamos a seleccionar, aquí dice car paint, vamos a seleccionar el primero de cada uno de los materiales, en este caso base color 1001 con control, el mapa de height, con control presionado, el metallic, luego el normal y luego el roughness. Listo, ya con eso tenemos los materiales, los 5 materiales seleccionados. Le voy a dar en select y lo mismo, me genera la conexión acá y le doy en apply. ¡Pum! ¿Qué hace esto? Me crea el mismo material, pero ahorita necesitamos entonces conectarlo a este mapa. Fíjense que acá tengo dos cosas, les voy a mostrar, porque a veces se hace complicado. Acá tengo este, es el mapa antiguo, y este es el nodo que representa el carro. Necesito hacer entonces la conexión de todo esto que está acá a este nodo. Entonces, primero que voy a hacer es borrar este nodo aquí, lo selecciono, le doy suprimir y ya lo puedo mandar a la que sabemos y ya nos quedamos con esto. Ahora necesito hacer la conexión de estas dos conexiones. En este caso voy a abrirlo acá, así, y fíjense que me sale el out color y este lo voy a conectar. Este out color lo conecto a surface shader. Vamos a ver, solo me conecta uno solo. Bueno, y si quiero lo puedo eliminar de acá o puedo eliminar de hecho este, porque ya no me sirve. Solo me sirve saber que tengo una conexión que me hace falta que va al displacement shader. Entonces simplemente lo colapso acá y ya puedo borrar este de acá, no lo necesito. Voy a conectar este de aquí, displacement a displacement shader y listo. Ahora sí tengo las dos conexiones que tenía anteriormente y voy a fijarme en mi carrito a ver qué ha pasado. Ahorita se ve gris porque le borré el nodo que tenía anteriormente y se ve gris. Y voy a darle acá para ver las texturas en pantalla. Y ahí está. Fíjense que sí está funcionando y voy a hacer lo mismo de traer un HDRI para comprobar que está funcionando. Voy a poner una luz nuevamente. Esto es muy importante, siempre tener una pequeña luz para probar que el material con el que estamos trabajando pues esté funcionando bien. Voy a minimizar un poco esto. Aquí tengo el material, voy a abrir aquí el attribute editor, use DOM text, traigo una textura con file, listo. Entonces voy a probar que se está viendo el mapa dentro de mi vehículo y vamos a ver algunas cosas. Fíjense lo que está pasando. Están pasando dos cosas. Primero, tenemos un obvio problema de que si nuestro carro ahora es un obeso, por alguna razón está muy gordo y está que explota, y eso es por una razón, ya les voy a explicar cuál. Y la segunda, estamos viendo que los mapas no están bien conectados porque fíjense, está pues aparte de hinchado, no tienen bien los mapas. Y esto pasa por dos cosas. Vamos a quitar este un momento y ya les voy a explicar por qué. Primero, lo que tenemos acá es que tenemos un material. A ver, no me gusta que se mezclen estos nodos acá, así. ¿Cuál es cuál? A ver, ¿tú de quién eres? Ven para acá. Tenemos conectado este Displacement Shader. Este Displacement Shader está en este momento, si lo seleccionamos, está en una escala de 1. Y es una escala bastante grande. Así que yo lo que voy a hacer es cambiar esta escala a 0. 0.01, algo así, porque en este caso mi modelo 3D no necesita el mapa de desplazamiento, no es necesario, lo puedo dejar en 0 o lo puedo desconectar en caso tal, no necesito este mapa. Bueno, por eso se ve como se veía. Y lo segundo, y muy importante, es que para que funcionen los UDIMs dentro de Maya, tenemos que hacer un cambio muy pequeño en la ruta. Fíjense que si selecciono, por ejemplo, este es mi base color, este material que está acá, es el base color. Si selecciono este nodo, voy a poder ver acá la ruta de donde viene. Pero si yo le hago un cambio pequeño acá, en vez de 1001, le doy mayor que UDIM, así, menor que, si enter. Fíjense que ahora se pone en negro. Voy a copiar este para no tener que escribirlo nuevamente. Control C.
Y fíjense que cambió algo acá. Vamos a previsualizar si está correcto. Y fíjense que ahora sí, bueno, sigue sin funcionar lo de que está gordito. Eso lo podemos solucionar simplemente desconectando ese mapa. Vamos a desconectarlo porque sinceramente no lo necesitamos. A ver, aquí está. Suprimir. Listo. Pero ya vimos que sí funcionó el mapa de color. Entonces vamos a tener que hacer esto mismo con cada uno de los mapas. Vamos a borrar este 101, 1001. Le voy a pegar UDIM, Enter. Y listo. Vamos a cada uno de los mapas. Y listo. Ya he conectado, ya le he dado a los materiales. Le he dado el UDIM. Y vamos a ver si ya se organizaron las texturas. Y fíjense que sí. Las texturas ahorita ya están organizadas, pero estamos viendo que todavía seguimos con algunos problemas de las texturas y ya les voy a explicar por qué. Fíjense que, pues, a pesar de que está bien conectado, todo ya tiene UDIM, las texturas estando deben estar. Vamos a cambiar una pequeña cosa y es el perfil de color. Y esto lo hacemos desde, como ya les mostré anteriormente. Si selecciono el mapa del base color, pues está en sRGB como tiene que estar. Y el resto de materiales también está en sRGB. Y esto es un error. Vamos a tener que cambiarlo a RAW. Porque RAW no nos cambia la codificación de color. El sRGB sí. Y eso nos cambia totalmente nuestro vehículo. Vamos a darle aquí en RAW. Listo. Ahora sí, ya tenemos todos los mapas en RAW. Incluso el mapa de normales tiene que estar en RAW para que funcione. Y lo otro que tenemos que hacer con el mapa de normales, recuerden, es seleccionar acá el V-Ray MTL, irnos a la parte de abajo donde dice Bump and Normal Mapping, cambiarlo de Bump Map a Normal Map in Tangent Space. Si no hacen esto, el Normal Map no va a funcionar de forma correcta. Ahora sí, vamos a hacer la última prueba a ver cómo nos ha ido. Y fíjense que ahora sí está perfecto. El color, la textura, el bump, todo está funcionando súper bien. Incluso podemos hacer lo siguiente. Vamos nuevamente. ¿Y se acuerdan de este dichoso mapa de desplazamiento? Bien. No funcionaba bien porque este mapa tampoco estaba en RAW. Tenemos que cambiarlo a RAW. Y una vez ahí lo conectamos. Y ahora sí le damos en los valores de scale que nosotros necesitemos. Simplemente con este pequeño cambio ya va a funcionar. En este caso, como les dije, no necesito ese mapa. Pero si ustedes tienen un material con ese mapa, pues ahí está la fórmula. Ahora vamos con la segunda forma o la tercera forma de conectar. Ya hicimos esto con un poco de ayuda del plugin. Ahora vamos a hacerlo 100% manual. Voy a darle clear a todo esto. Y vamos a hacerlo con, por ejemplo, los cristales. Otra cosa importante es renombrar estos materiales porque son materiales nuevos. Así que le vamos a poner a esto Car Paint. Car Paint. Recuerden que en Maya todo hay que dividirlo por underscore o raya al piso. Muy importante, siempre Car Paint. Y ahorita vamos a este de acá. Y vamos a trabajar de forma distinta. Vamos a seleccionarlo. Vamos a traerlo acá al Hypershade. Y vamos a abrir el Hypershade para ver lo que vamos a hacer exactamente. Para no tener que crear un nuevo mapa y conectarlo y un montón de cosas, vamos a convertir el mapa que ya tenemos. Es decir, este material de cristales, vamos a convertirlo. Tenemos dos formas de convertirlo. La primera es, vamos a abrir acá en el editor de materiales, me aparece el type aquí. Y si no les aparece aquí, también pueden seleccionarlo directamente acá en el attribute editor. Y acá dice type o tipo. Y le vamos a dar clic acá. Y lo que vamos a buscar es un V-Ray MTL. O un V-Ray Material. Vamos aquí, V-Ray MTL, ¿dónde estás? Aquí está, V-Ray MTL. Y listo, ¡pum! Ya lo cambiamos. Al cambiarlo, pues se nos borra el nombre que teníamos de los cristales y como lo estábamos identificando. Y lo que tenemos que hacer es nuevamente ponerle a este cristales. Ahí está, cristales. Y ya sabemos que estamos trabajando en el de cristales. Ahora bien, vamos a traer cada uno de los mapas con los que estábamos trabajando, pero lo vamos a hacer de forma manual. Para esto, vamos a buscar acá en Maya y creo que eso es 2D Texture, aquí,
2D texture de Maya, no de V-Ray ni nada de eso. Vamos a buscar el file que nos trae una imagen desde fuera. Simplemente le doy un file y esto ya viene con este cosito ahí conectado, que es un shader de las Vs. Y lo que voy a hacer es traer el mapa de color. Entonces vamos a seleccionarlo, vamos a buscar la ruta de image name. Y aquí en la lista lo que voy a hacer es buscar cristales. Cristales base color 01001. Le doy open. Ahí está. Y exactamente lo mismo que hicimos antes. Le voy a dar aquí, borrar esto. Y le voy a poner en cambio UDIM mayor y menor. Y listo. Con esto ya estamos listos. Y vamos a conectarlo. Pero aquí me aparecen dos formas de conectarlo. Me aparece un alfa y un color. ¿Cuál voy a conectar? En este caso, como estamos trabajando con un mapa que debería ser sRGB, recuerden, vamos a conectar con color y lo vamos a conectar al color de aquí. Pero no se ve. ¿Dónde está el archivo de color acá? Pues bueno, tenemos que desplegarlo de acá y vamos a buscarlo, que esto está a veces por acá medio mal puesto, y aquí está, color. Vamos aquí, lo conectamos, esperamos que se haga la conexión y listo, ya se ha conectado y tenemos el mapa de difuso de los cristales. Bastante sencillo, pero bueno, no tanto, porque hay que conectar cada uno de los otros materiales a esto de forma manual. Así que vamos a hacer el mismo proceso con otro. Vamos a traer otro file. Vamos a, por ejemplo, en este caso a traer, qué sé yo, vamos a traer el roughness y vamos a darle acá. Vamos a abrir. Aquí está, cristales roughness. Vamos a darle open y lo mismo, le borramos esto y le ponemos UDIM, enter, y ahí está. Este mapa, recuerden que hay que cambiarlo de sRGB a RAW. Muy importante eso. Ahora sí, este es un mapa que viene siendo un mapa que no tiene color porque está en RAW, es decir, un mapa de grises. Cuando sea un mapa de grises no se conecta con color, sino que se conecta con alfa, con el archivo alfa. ¿Y a dónde va esto conectado? Bueno, esto es la buena pregunta. Esto va al Reflection Glossiness, si no estoy mal. Vamos a dejarlo ahí, si no lo cambiamos. La verdad es que no recuerdo bien. Ok, ya va el segundo material hecho. Entonces, lo que voy a hacer para que no se haga tan largo esto es hacer el resto de mapas y tenerlos listos para conectar, y los conectamos juntos. Listo, ya tengo ahora los materiales y ahora fíjense que pues ya los he cargado, les he cambiado a RAW, pero vamos a tener que hacer algo antes para poder tener esto con un mejor control, porque fíjense que esto se llama File 7, File 10 y pues no tiene una correcta nomenclatura. Para esto vamos a simplemente seleccionar este color, este nombre que está aquí, cristales base color, y así llamamos al archivo, cristales base color. Este de acá lo seleccionamos y es el metallic, cristales metallic, y así. Esto es súper importante, sobre todo en Maya, porque si no se nos vuelve esto un caos, sobre todo cuando son tantos y tantos materiales. Listo, entonces nos falta conectar dos materiales, que son el metallic. Fíjense que aquí ya está el metallic. Entonces, como el metallic también es un mapa de grises o un mapa a escala de grises, pues simplemente lo conectamos desde el alfa y lo conectamos donde dice al metalness, que está acá abajo. Ahí está conectado metalness con metallic. Y el mapa de normales también se va a conectar, pero en este caso no se conecta desde el alfa, sino que se conecta desde color hasta el archivo de bump map. Ahí está. Y fíjense que ya están todos. Lo que podemos hacer es ordenar esto para ponerlos al frente del conector, para pues saber dónde está cada cosa. Y ahí está. Listo. Ya estamos casi listos. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el shader principal y hacer los cambios que siempre tenemos que hacer, que es cambiar el map type a normal map in tangent space. Y listo. Se supone que ya debería estar todo funcionando. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a ver. Fíjense que aquí tenemos esto. Y vamos a darle en render para ver qué tal. Y pues probemos si esto está funcionando. Y uy. Falta algo, porque fíjense que estos cristales están muy planos, no tiene brillo. ¿Dónde están mis reflejos? ¿Dónde está todo?
Entonces hay un pequeño problema. Y el pequeño problema es que no hemos hecho un último paso. Y este último paso lo hemos olvidado porque nunca lo hemos hecho. Porque cuando lo importamos con el plugin de Substamp, él lo hace automáticamente. Y es el paso de darle el brillo de forma manual. Así que seleccionamos el shader de cristales. Y fíjense que por aquí donde dice en Reflection, ¿dónde está Reflection? El Reflection Color está al negro, es decir, no está reflejando nada. Vamos a subirlo al 100%. A ver qué tal. Esperemos un momentico. A ver. Y todavía sigue sin pasar nada. Y esto es porque nos falta darle en Use Roughness. Cuando le damos a Use Roughness, ya. Esa es la solución a todos nuestros problemas. Si no le damos en Use Roughness, no vamos a hacer nada. Entonces vamos a ver qué tal, que se está viendo todo acá. Parece que está viendo, tengo algo raro aquí. No sé qué sea esto que se está viendo acá. A ver, voy a verificar que el mapa de normal esté bien. Base color, UDIMS, roughness y normal. Bueno, esto faltaba. No le he dado el UDIM al mapa de normal y por eso me está generando eso. Ahora sí. Listo. Ya con el normal puesto, ya es otra historia y ya tendría que verse bien. Y al normal también nos falta un pequeñísimo detalle y es cambiarlo de sRGB, cambiarlo a RAW. Y listo. Ahora sí, vamos a cerrar esto. Y ya tenemos nuestro mapa conectado, ya tenemos todo súper bien. Y fíjense que ahora sí. Si les ha gustado este tutorial, déjamelo saber con tu like. Deja tu comentario abajo en la caja de comentarios si tiene alguno. Y suscríbete para más tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.